Bueno, en este ejercicio tenemos aquí una compuerta inclinada, ¿no? Fíjense que la compuerta inclinada está sumergida a una altura de 0,5, ¿no? Entonces no me coincide con la superficie libre. Bueno, ¿qué me dicen? Que es una compuerta rectangular que pesa 200 kilos, tiene 5 metros de ancho, bueno, está articulada en el punto B, ¿no? Entonces este va a ser mi punto de giro y se apoya contra el piso en el punto A, aquí formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces me dicen que la compuerta se va a abrir por el borde inferior por medio de la aplicación de una fuerza normal, ¿no? Entonces fíjense que esta fuerza es normal, o sea, es aquí perpendicular a mi compuerta y ella va a tratar de abrirla hacia este lado, ¿no? Entonces miren que me piden determinar cuál es la fuerza mínima F, y esa de aquí, necesaria para abrir la compuerta, ¿listo? Entonces fíjense que esta fuerza F de hecho debería vencer a la fuerza resultante de día aquí al agua. Entonces vamos a ver cómo es este caso cuando tengo mis compuertas inclinadas. Entonces, tengo mi compuerta, ¿sí? Fíjense que yo tengo FDR que va a ir debajo del centroide. Esta F que está ahí me dijeron que estaba aplicada justo en el centro, ¿sí? Este es el centro de mi compuerta. Y ahí va aplicada F. Más abajo va a ir FDR. ¿Listo? ¿Qué hago yo? Siempre, pues ya sé que esta de aquí es mi vista de perfil, lo que hago es abrir la compuerta, ¿no? Entonces fíjense que si yo la abro, estaría mirándola de frente, ¿no? Entonces yo sé que esa compuerta tiene un ancho W y un largo L, ¿no? El ancho ya me lo dan, me decían que era 5 y el largo no me lo dan, voy a tener que hallarlo, ¿listo? Bueno, tengo ahí las distancias. Esta distancia vertical de aquí a aquí son 3 metros, ¿no? Aquí me faltó colocarlo. Pero son 3 metros. Entonces, como les decía, para yo calcular esta F, pues voy a tener que hacer un diagrama de momentos y fíjense que esta F debería lograr vencer a FDR, ¿no? Por lo tanto, pues lo que voy a hacer es hallar FDR. Entonces, fíjense que FDR va, bueno, de 0 a L, voy a tener que poner aquí, bueno, 0 a L, ver cuál es esa L, por la presión, por el diferencial de área. Entonces, veamos aquí cómo es la presión. Fíjense que si yo hago, bueno, presión igual a peso específico por altura, ¿no? Esta altura, ¿cómo la voy a calcular? Pues voy a calcular las alturas que hay desde aquí hasta aquí, ¿no? Es una altura general. Recordemos que la presión que yo calculo es una presión general. No sé en qué punto va a aplicar. Puede ir aquí, aquí, aquí. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, bueno, entonces fíjense que decíamos que la presión va a ser, bueno, la presión atmosférica, si yo la quiero tomar, si no puedo decir que es 0 manométrico, por el más el peso específico de la sustancia por una altura, ¿no? Entonces esta altura, fíjense que lleva aquí, esto 0,5, y de aquí a aquí va a haber una distancia que es la que yo no conozco, ¿listo? Entonces, pues normalmente yo por lo menos lo que hago es, en este caso las compuertas inclinadas, marcar una H hasta cierto punto, ¿sí? Entonces digamos, como yo no sé a dónde está ubicada exactamente esa H, yo voy a ponerla aquí para que no se confundan y crean que es la misma de FR. H, aquí. Sí, recuerden que esta H es una H general. Esta H es una H general. Entonces fíjense que cómo me quedaría mi ecuación de la presión manométrica. Simplemente así, ¿no? Atmosférica, que yo voy a decir, bueno, esto es 0 manométrico, más el peso específico de la altura, ¿no? Entonces son 0,5 más H, ¿no? Entonces lo que les digo, esta H puede ir hasta aquí, o puede ir hasta más abajo, o podría ir hasta el final. De hecho voy a marcar aquí otra H, para que se acuerden que H va hasta cualquier punto, ¿no? Porque yo no conozco en dónde está ubicada FDR. Entonces no puedo decir que va a ser un valor dado, ¿no? Darle un número a H. H no la conozco. Entonces,
Dígame. Esa H la podría tomar como el diferencial de Y, ¿no? La misma. Exactamente. Sí, porque usted cuando integra tiene que hallar también el diferencial de área, ¿no? Su diferencial de área es esta tirita que tiene aquí. Y el diferencial de área, ¿cómo va a ser? Pues usted dice, bueno, el diferencial de área es un ancho W por un de Y. Entonces fíjese que otra vez usted va a integrar con respecto a Y. O sea que H, lo que usted dice, lo tengo que convertir a función de Y. ¿Cómo les quedaría esa H convertida a las Y? ¿Cómo llevan H al eje de las Y? Fíjese que la Y siempre va en la dirección de la compuerta. Entonces, si esta H está aquí, nosotros podríamos decir que, si yo la proyecto aquí, justo en ese punto, por aquí estaría una Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, H es la profundidad aquí en el agua, pero en la compuerta yo la tengo que ver como Y. ¿Cómo hago para llevar esta H a las Y? Por el ángulo, ¿no? Exactamente, sí, porque fíjese que si Y está aquí, pues también está de este lado, ¿no? Entonces se me está formando aquí un triángulo. Sí, voy a hacer ese triangulito aquí más grande para que lo vean. Entonces, ese triángulo vendría siendo aquí. Listo, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí está mi instancia H. Aquí está mi instancia Y. Y aquí tengo mi ángulo de 45, ¿sí? Entonces, fíjense que depende de dónde yo haya tomado H. Entonces, yo aquí la tomé aquí arriba, pero yo también lo pude haber trabajado con esta distancia total, es decir, que todo es Y y todo es H. Entonces, fíjense que aquí nada tiene valores, ¿listo? Entonces, no se afanen que ustedes a veces les da como afán ponerle un valor ahí. No, trabajenlo así, no pasa nada. ¿Listo? No saben cuánto es H, tampoco saben cuánto es Y. Tengo aquí la hipotenusa, tengo la hipotenusa y tengo el cateto opuesto, por lo tanto yo puedo trabajar con el seno, ¿no? Es decir, que el seno de 45 es igual a H sobre Y, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, como lo que yo quiero es convertir las H's, pues voy a decir que H es igual a Y seno de 45, ¿cierto? Entonces, si yo sustituyo la H en función de Y, ¿cómo me irá a quedar la presión? La presión va a decir, bueno, esta ya no la voy a poner, me va a quedar peso específico por Y seno de 45 más 0,5. ¿Listo? ¿Se entendió ahí? Entonces fíjense que ya la idea siempre es tener todo en función de Y, porque lo que yo voy a integrar es el eje Y, ¿no? Lo que voy a hacer es sumar todas las presiones que hay aquí a lo largo para obtener la presión total y bueno, eso al multiplicarlo por el área me va a dar la fuerza resultante, ¿no? Entonces tengo distintas presiones aplicadas en distintos diferenciales, yo lo integro y obtengo la total. ¿Listo? Bueno, entonces yo ya tengo todo aquí para sustituir. Entonces simplemente lo que voy a hacer es poner qué vale la presión y qué vale el área. Ah, bueno, me falta hallar el límite L, ¿no? Entonces, ¿cómo hallarían la L?
La longitud, ¿no? De hecho, la podríamos hallar aquí también con este triángulo. Decir que cuando h es igual a 3, pues y es igual a L, ¿no? Entonces, si yo la sustituyo aquí, Prof, dígame. ¿la puedes poner un momentico completa esa que está ahí para tomarlo en screen, que no terminé de copiar todo Ok. ahorita que estaba Listo. copiando y usted la quitó? Entonces, fíjense que si yo voy a despejar aquí y, sería h entre seno de 45, ¿no? O sea que L es igual a h sobre el seno de 45, que esto viene siendo 3 sobre seno de 45, ¿cierto? Y esto me da 4.24. 24,26, ¿sí? Listo, entonces ya tengo también el límite. Bueno, para no escribir todo voy a ponerle simplemente L aquí. Pues yo sé que f de r es igual integral de 0, bueno, no, voy a ponerlo 4,2426 por P. ¿Y quién era P para nosotros? P era peso específico por y seno de 45 más 0,5, ¿cierto? Y el diferencial de área, aquí para nosotros, pues es el mismo, ¿no? Ancho por largo, y el ancho es W, y el alto es DY, ¿cierto? Entonces, aquí, pues simplemente lo que me queda es sustituir, ¿no? F de R es igual a la integral de 0 a 4,2426 del peso específico, que es 9,81, ¿no? Es agua. Voy a cambiarle aquí el orden a este 0,5 más y seno de 45 y aquí por 5 por y. Es lo mismo, esta integral pues la pueden resolver a mano si quieren, si no pues simplemente pues hay algunas calculadoras que las hacen, ¿no? De 0 a 4,2426. ¿Cuánto les da ahí? F de R. A mí me está dando 416,196. ¿Sí? Y las unidades pues debería quedarme en kilonewtons por el peso específico que está en kilonewtons sobre metro cúbico, ¿no? Entonces lo mismo, cuando integren, esta y les va a quedar al cuadrado, multiplicado por esta longitud, les va a quedar metros cúbicos arriba y se les va a cancelar con el metros cúbicos del peso específico. Por lo tanto aquí solamente les quedan los kilonewtons de el peso específico. Y listo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? Y para hallar el centro de el punto de aplicación, pues es la misma ecuación, pero va multiplicada por una y, y aquí pues multiplicada por 1 sobre f de r, ¿no? Profe, ¿se podría decir que el punto de aplicación es el centroide? No el centroide porque
aquí al estar vertical es lo que hablamos, la distribución de fuerzas ya no es uniforme. Entonces, por lo tanto, ese punto de aplicación debería quedarle debajo del centroide, ¿sí? Aquí me faltó poner antes el 1 sobre R, pues lo voy a poner aquí, 1 sobre FR. Sí, recuerden que esto va generalmente aquí antes, pero se me olvidó. Sí, ese punto de aplicación es simplemente donde yo estoy ubicando la fuerza resultante, ¿sí? Recuerden que solamente coincide con el centroide cuando tengo compuertas horizontales, ¿no? Del resto siempre se me va a desplazar un poco debajo. Listo. Entonces, algo así debería quedarnos al yo sustituir cada uno de los valores, ¿no? Recordemos entonces que esto viene siendo ¿qué? Esto viene siendo la presión, pues Y sigue siendo Y, y esta parte de acá es el diferencial de área, ¿no? Simplemente lo que hice fue sustituir cada uno de los valores. Entonces, de hecho, uno puede usar, bueno, si lo están haciendo por la calculadora, usar aquí la misma ecuación, solamente que van a poner una X afuera. Y aquí antes de la ecuación, o después, si quieren, como lo quieran trabajar. Por 1 sobre ANS, ¿no? El valor que tenían guardado. ¿Listo? ¿Cuánto les está dando ahí? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es sustituir los valores, ¿no? O, bueno, utilizar los que ya tenía aquí de 416. Peso específico sigue siendo el mismo, 9,81. Tengan aquí cuidado con los paréntesis, ¿no? Porque aquí hay una Y por fuera de todo esto, ¿sí? Entonces, aquí mi resultado sería, pues simplemente, aquí al realizar la división, bueno, la operación es 2,6516, ¿sí? Entonces revisen ahí sus resultados a ver si les dio también 2,6516. O 65,3, 65, sí, pero al menos los dos primeros deberían darles iguales, dependiendo de la cantidad de decimales que hayan usado aquí, ¿no? Yo como utilicé la misma ecuación que tenía en la calculadora, pues me da un poquito más de aproximación aquí, ¿no? Pero al menos 2,65 debería darles. Y fíjense que está justo debajo del centroide, ¿no? Que el centroide sería 2,13. Entonces mi YR me está en 2,65. Bueno, entonces ya tenemos todos los radios, ¿sí? Y las fuerzas. Entonces, FR nosotros sabemos que siempre va a ser perpendicular a mi compuerta, ¿no? Y YR, pues fíjense que yo la tomé desde 0 hasta L, ¿no? Entonces, YR sería la distancia que hay desde donde inicia la compuerta hasta el punto de aplicación de la fuerza. Aquí hay 2,6516 metros. Esta F me decían que está aplicada justo en la mitad, ¿no? Entonces, si mi compuerta tiene una longitud L, el punto de aplicación de esa fuerza, pues será L medios.
Ahora, si ustedes van al enunciado, el ejercicio también me decía que la compuerta tiene cierta masa, ¿listo? Entonces, esta masa pues se va a derivar en un peso cuando yo lo multiplique por la gravedad. O sea que aquí también me hace falta ponerle el peso, ¿sí? El peso. Y el peso, recuerden que va también siempre justo en el centro, ¿no? Entonces aquí será mi peso de la compuerta. ¿Listo? En dirección vertical y hacia abajo y saliendo del centroide. Entonces, lo que decíamos nosotros cuando vimos la teoría, era que, bueno, y de hecho los momentos siempre tienen, por eso es que yo a veces les pongo aquí siempre una fuerza perpendicular y un radio, ¿no? Entonces fíjense que este W ahí no está perpendicular. ¿Listo? Hay quienes lo que hacen es llevar esta distancia L así perpendicular. Si quieren, pues la ponen aquí y le suman ese momento. O yo por lo menos lo que hago es descomponerla, ¿no? Descomponer esto vectorialmente. Entonces yo descompongo esa fuerza W en voy a ponerlo por aquí, en una fuerza que sea perpendicular a mi compuerta y en otra que sea paralela, ¿no? Entonces esto será W' y esto de aquí será W', ¿no? Entonces fíjense que qué caso aquí se nos está formando, el mismo que veíamos en la teoría, ¿no? Que si tengo, mi compuerta está formando un ángulo aquí con la horizontal, aquí con la horizontal hay un ángulo. Entonces cualquiera de las perpendiculares con mi compuerta, o sea como esta, va a formar el mismo ángulo con la vertical. Entonces esto de aquí también será teta, ¿cierto? Entonces yo de aquí cuando haga mi sumatoria de momentos, me paro en dónde? Siempre en la articulación. Sumatoria de momentos en B va a ser positivo, antihorario. Todo lo que gire en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces vamos a ver. De B hacia F de R, si tengo este radio, y el giro ahí, voy a ponerles aquí en otro color el giro. Entonces fíjense que esta fuerza va a hacer que mi compuerta gire en este sentido, ¿no? No, ese no se ve ese color. No, les pongo este. Hace que mi compuerta gire en este sentido, ¿no? Por lo tanto, es igual a este, yo puedo decir que es positiva. Entonces aquí va a ser YR por F de R. Ahora veamos aquí qué pasa con F. F, fíjense que está haciendo que mi compuerta gire en este sentido. Eso es contrario a lo que yo tengo establecido aquí, ¿no? Por lo tanto va a ser negativo. Entonces, menos el radio, que es L medios, por F. Y esta componente W, pues fíjense que viene en el mismo sentido de FR, ¿no? O sea que la hará girar también positivamente. Más el radio, que ahí es L medios, por la fuerza, y esa fuerza es W', ¿no? Entonces, fíjense que, ¿cuál vendría siendo aquí el valor de W'? Si yo hago coseno de teta es igual al adyacente sobre la hipotenusa, W' va a ser igual a W por el coseno de teta, ¿no? Entonces, de aquí, vamos a ver, ¿será que lo despejo de una vez? No, voy a sustituirlo así. YR por FR más L medios. Aquí W' es W por el coseno de teta. Y aquí voy a pasar este positivo, L medios por F. ¿Listo? Entonces, este W pues será masa por gravedad.
FR y YR ya los conozco y todo eso lo voy a dividir por L medios para obtener el valor de F, ¿sí? Y ahí me dicen cuánto les da. Entonces, aquí descompusimos W', fíjense, en función, pues, lo llevé a la perpendicular, ¿no? Si ustedes quieren llevar la distancia perpendicular, pues les va a dar lo mismo, es L medios. Al llevarlo aquí les va a dar por coseno de 45 y lo multiplican por W, que sería esto mismo, L medios por coseno de 45 por W. Con W hay que tener cuidado porque las fuerzas, esta fuerza está en kilonewton, ¿no? Entonces, o llevo esta a newtons o simplemente cuando haya el peso, llévenlo a kilonewtons para que todo les coincida, ¿no? Porque no pueden sumar aquí kilos, newton con kilonewton. Entonces aquí dividir esto entre 1000 para llevarlo a kilonewtons y pues el resultado está por aquí cerca, ¿sí? Una compañera le dio 521,94,51, a mí me da 521,63,61. ¿Listo? Ya es cuestión simplemente de decimales. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No?